yo lo puedo ver en formato MARC completo. Yo lo veo en vista MARC. Ustedes conocerán ya el formato MARC. MARC 21 y el MARC 21. Si uno quisiera después migrar a otro sistema, entonces tiene toda la base ya estructurada. Ese es el formato. El formato ya está codificado de manera estándar, una norma internacional. Entonces, tanto para compartir registros, copiar catalogación de otra biblioteca o trasladar esto a un nuevo sistema, uno tiene la posibilidad de trabajar con. Claro, yo simplemente tomo la base de datos y la traspaso directamente, no hay mayor trabajo. Lo interesante es que este es un editor, o sea, yo también puedo trabajar acá. Puedo no trabajar en lo que vimos anteriormente, sino que yo puedo hacer cambios aquí, directamente. Entonces, yo si quiero cambiar algo aquí, lo cambio directamente. Tuvieron descripción con la profesora Isabel Gómez y vieron el formato MARC. ¿Y qué significa saber formato MARC? Ubicarse con estos campos, porque siempre los sistemas entregan ayuda como esta. O sea, uno tiene que saber de memoria el formato MARC, pero sí tiene que entender que hay un campo para notas, un campo donde va la información de autor, que hay subcampos, que dentro de cada subcampo también corresponde que se explica alguna información. Y eso es parte del conocimiento que ustedes deben tener. A veces colocan como requisito conocimiento del formato MARC, es eso. Yo aquí tengo una ayuda, que si yo tengo uno nuevo, digamos, y quiero rellenar estos campos, aquí esto me va a ayudar. O sea, yo por ejemplo en título tengo aquí esta rueda que me dice abrir el editor de título y me salen todos los elementos relativos a ese título. Si quiero agregar algo más, y aquí tengo una ayuda grande. ¿Qué es cada uno de los elementos MARC? O sea, ¿qué puedo poner en ese campo? Y por lo tanto, no tengo que aprenderme de memoria el formato MARC. Tengo siempre la ayuda de qué se trata. En este caso, por ejemplo, yo aquí tengo el título, el resto del título, la mención de responsabilidad. O si no, en el autor, que es donde más se puede usar esto realmente, es... yo tengo esto, pero acá yo puedo poner las fechas, por ejemplo, y cada una va en su lugar, cada cosa va en el lugar que corresponde, ¿no? Y eso a mí me evita tener que poner a veces todo de corrido, el nombre, la fecha, etc. Va a dar el lugar que corresponde. Bueno, no sé si tienen dudas con respecto a algo más que pueda aportarles con respecto a eso. No creo que no hay dudas. Ha sido formidable la... Excelente presentación. Un aplauso, don Juan Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Es bueno que conozcan de Alexandria, conozcan este producto. Si bien como ustedes dicen, no existe software de este tipo, hay otros programas. En términos de costo-beneficio, es uno de los programas, diría yo, que entrega la mejor prestación, porque si el rango básico está entre 500.000 y 3 millones, que no es 3 millones para una institución dentro de su presupuesto, no es algo que no se pueda alcanzar, no conseguir. Y tiene toda la potencialidad porque realmente este software ha ido creciendo en base a la experiencia, el desarrollo, requerimientos de los propios usuarios a nivel mundial. Entonces van a tener un software de clase mundial por un costo realmente bajo para una institución. Tienen la garantía de que el software funciona bien, se puede adaptar o configurar para las necesidades de cada institución, cada una de sus bibliotecas. Y yo estaría tranquilo con eso. Nosotros ahora vamos a explorar un poco la opción de software libre, pero ahí yo no estaría tan tranquilo a menos que tenga algún técnico al lado, por ejemplo, de forma permanente. Uno puede instalar, puede empezar a funcionar un software, pero tiene que tener mucho cuidado porque ahí no hay un contrato de mantención. En el caso de Juan Eduardo, él tiene establecido eso, que hay un mantenimiento del software. Como él les dijo, este software además se va actualizando cada cierto tiempo, cada 3 o 4 meses recibe una actualización y eso también se incorpora ya a la instalación de ustedes. O sea, ustedes siempre están teniendo la última versión del producto a través de ese contrato inicial.
Entonces, otra garantía es tener un proveedor que ya lleva años en el país y que además hace esta mantención del software. Sí. Ahora, con respecto al software libre, el software libre tiene mucho peligro. O sea, en el sentido de que eso es lo que tú dices, no se actualiza, sino que tienes que tú estarlo actualizando. Claro. Y de repente las personas que lo crearon decidieron no seguir trabajando, se terminó el software libre, ¿no? En cambio, los softwares de los que hablábamos antes son softwares que llevan tanto tiempo en el mercado que es muy difícil que de repente los dejen. Bueno, han pasado casos como el de Horizonte, por ejemplo, que fue un desastre. Pero igual Horizonte alguien lo siguió manteniendo, de alguna manera son tan grandes que al final pasó a otra empresa. Pero yo con los software libres tengo temor, ¿no? Creo que para instituciones sólidas es mejor meterse con un software conocido. No digo necesariamente Alexander, que de luego es el mejor software que hay, pero bueno, no, pero me refiero a que cualquier software de los conocidos es bueno. ¿Y los respaldos de Alexander, cómo funciona eso para que no se pierda la base de datos? Alexander automáticamente va respaldando en otro computador todos los días. Ya, todos los días es un respaldo. Por lo tanto, si yo tengo una catástrofe con el servidor o con lo que tengo, el computador, simplemente lo instalo de nuevo, tomo la base de datos de respaldo y sigue funcionando al día siguiente. No pierdo nada, o sea, puedo perder algunas horas de lo que deseo. Pero, por ejemplo, para el terremoto se produjeron cuestiones bastante graves, o sea, computadores que se perdieron. Y en algunos casos no había respaldo, o sea, no habían hecho, simplemente el otro, estaban respaldando en el mismo computador. Poco gano con eso yo. O sea, se les inundó en una parte. Y el computador sonó. Y perdieron la base de datos. Y no tenían respaldo. En otros lados, en cambio, en la mayoría de los lugares sí tenían en otros computadores, en los cuales tomaron la base de datos y sí, les siguió funcionando normalmente. Sí. Pero ya son temas que hay que preocuparse, o sea, el tema del respaldo es fundamental, porque se imaginan un trabajo de, no sé, 20.000 registros, 30.000 registros, perder eso, y no ha pasado solo una vez, ¿no? Sino que varias veces, y que, oye, perdí la base de datos, pues, toma el respaldo, no tengo. Claro, está allí. Bueno, ahí está el otro elemento, que es la gestión del proyecto de automatización, que ustedes han ido viendo también. Hace poco hubo un bochorno en la Universidad Católica, nada menos que tiene Aleph, un tremendo sistema, y pasó esto de los respaldos. Por alguna razón técnica se cayó el sistema y tuvieron que recurrir a los respaldos. La sorpresa fue que los respaldos que tenían estaban vigentes, no sé, desde 2 meses, entonces habían como perdido el último trabajo y tuvieron que reconstruir eso más allá del respaldo. El respaldo llegaba hasta cierta fecha y de ahí en adelante hubo que hacer una reconstrucción que fue técnica, no tuvieron que volver a catalogar todo, pero imagínense las transacciones de préstamos, un desastre mayores. Y le pasó a un sistema grande en Chile. Entonces, una cosa es la herramienta, el software, las capacidades que tenga, y otra es cómo se gestiona ese software, qué gestión hacemos nosotros estos mismos respaldos. Otros, creo que aquí tenían respaldo incluso en la Universidad Católica, pero no habían probado que el respaldo funcionara para restituir el sistema. Entonces ahí había algo más, o sea, no basta con tener respaldo, además hay que saber que realmente funcionan los respaldos. O sea, en la gestión, la persona que es responsable tiene que probar que las cosas funcionan, o sea, claro. Eso es muy importante. Claro. Bueno, muchas gracias. Yo creo que por ahora sería todo, si no hay más preguntas. Ejemplo, llamándole quizás queda eso, es la cuota es mensual o una vez se cancela, ¿cómo? No, esa cuestión se compra, o sea, el programa se compra. Yo compro el programa y eres dueña del programa. Ahora, yo te doy mantenimiento durante 1 año gratis, o sea, es la garantía, que es 1 año. Después, si quieres, puedes contratar un mantenimiento que te actualice el sistema permanentemente. Ya. Pero si no, sigues con el programa hasta la versión anterior. Ya no se te sigue actualizando. Pero el programa es tuyo. O sea, y uno se pone, porque ahora que yo adquiero el programa y ya lo instalé en este computador, ¿puedo utilizarlo de esos computadores también? Sí. Ya. Sí, porque funciona en red. Sí. Funciona en red interna. El sistema funciona en red interna
yo puedo tener los computadores que quiera. Como acá, por ejemplo, ustedes tienen una red, me parece que es para número ilimitado de computadores. Desde cualquier computador que hay acá yo puedo trabajar con eso. Está en un servidor, pero lo veo desde todos los computadores de la red. Y veo lo mismo. Eso que vieron ahora ustedes. Sí. La base de datos es una sola, entonces la estoy viendo de todos lados. Ahora, por ejemplo, en una biblioteca desordenada, sin ningún sistema, uno compra este software, ¿cierto? Se instala en el computador. El dueño de la biblioteca tiene que empezar a catalogar, tiene que empezar de cero. Pero a ver, depende. Hay bibliotecas que ya tienen por lo menos una tabla Excel. En este caso no hay. Hay una caja, hay muchas cajas con libros, está totalmente desordenado porque vienen de distintas partes, no se sabe dónde. Te ofrecieron un título. Estás pensando en la herramienta para eso. Lo que pasa es que hay una logia masónica en Quillota y están armando una biblioteca y compraron un sistema que les costó creo que 4 millones de pesos y hasta el día de hoy no ha funcionado y ha pasado más de un año. Entonces por eso me pregunto cómo funcionan los software, porque yo no entiendo mucho el tema. Entonces yo le he conversado a las personas de que uno tiene que catalogar para poder saber lo que tiene y en base a eso me imagino que uno va llevando el control de lo que presta, de lo que está en la biblioteca. Eso es lo que yo entendí de la... Claro, tienes que organizar la colección. Entonces, por lo que entiendo ahí no hay ningún libro que alguien haya tomado y lo haya ingresado al computador. Mira, lo que Alexandra te permite es que si tú tomas el ISBN de ese libro, ¿Ya? vas a poder catalogar rápido todo lo que tienes. Ah, ya. Pones el ISBN y te va a proponer una catalogación. Y tú esa catalogación la modificas. La pones de acuerdo a lo que tú quieras. Lo que te parece, digamos, tu conocimiento. Ya. Y lo otro es copiar, no sé, tomar todos los libros y hacer una tabla Excel en la cual tú copias el título, el autor y datos básicos, ¿ya? Con el ISBN incluido. Y eso Alexandria lo importa muy rápidamente. O sea, eso lo pones en Alexandria y Alexandria lo pone donde corresponde. Ah, ya. ¿Ya? Es más fácil. Es muy simple. Cualquier persona lo puede hacer, me refiero. Eso es muy simple, ¿ya? Y Alexandria lo pone en los campos que corresponden. O sea, pone el autor, el título, el lugar donde se imprimió el libro, el año de impresión, y bueno, la catalogación. Todo eso tú lo puedes poner en una tabla Excel. Es la forma más rápida de ingresar. Lo mismo los usuarios. Tú tomas todos los usuarios que quieres, los pones en una tabla Excel y se lo pasas a Alexandria y lo tomas. Y esa es la forma de importar. Es muy rápido eso. ¿Ya? Bien. Muchas gracias.